En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad. Pues muy buenos días, ¿qué tal? Otra vez por aquí, nada, que nos queda poquito ya para coger unas vacaciones y sobre todo lo que hay que hacer, como decíamos en otros programas, es empezar a prepararnos ya para, bueno, pues descansar. No sé si se irán o no se irán, los que no se vayan también pueden descansar, pueden disfrutar de sus ciudades, de aquellas ciudades donde hay mucho que visitar, porque a veces nos empeñamos en que hay que salir fuera y todavía no hemos visto lo que hay dentro, así que nada, Madrid, Barcelona, Galicia, bueno, no sé, yo creo que no nos va a dar tiempo a visitar tanta belleza que tiene nuestro país en cada rincón de él. Y por tanto, bueno, pues como no cabía esperar, nosotros nos vamos a ir preparando. Y es que el turismo pues ha dejado de ser hace tiempo un lujo reservado para unos pocos. Hoy constituye una forma de ejercer la libertad, de conocer otras culturas, de descansar, de relacionarnos con otras personas y de participar plenamente en una vida social. Viajar es mucho más que desplazarse en un lugar para otro, es una experiencia que desde luego nos enriquece, abre el mundo, nuestras mentes. Viajar sigue siendo una actividad llena de obstáculos también para muchos millones de personas que tienen algún problema de movilidad, y es que las barreras arquitectónicas pues desde luego nos hacen pensar que falta información fiable a veces, que el transporte no es accesible, que hay otros establecimientos que están mal adaptados, que continúan limitando el derecho de muchas personas. Y es que, bueno, precisamente por ello el turismo accesible se ha convertido en uno de los grandes retos de las sociedades modernas y al mismo tiempo en una enorme oportunidad económica y social. Miren, hace poco en otro programa nos decían, por ejemplo, en Madrid, en el aeropuerto de Madrid, pues cerca de 700.000 personas con discapacidad habían hecho uso de sus derechos de ser acompañados como personas con movilidad reducida, con lo cual significa que hay personas con discapacidad que viajan, que gastan dinerito, que pueden ser de aquí o pueden ser de otros países, que consumen, en definitiva, que hacen que nuestro país pues sea más rico también. Y es que, bueno, pues durante muchos años se pensó que la accesibilidad consistía simplemente en instalar una rampa o adaptar una habitación de un hotel. Y hoy sabemos que la accesibilidad es un concepto como mucho más amplio. Significa, pues miren, por ejemplo, diseñar entornos, servicios y experiencias para que puedan ser utilizados por cualquier persona, independientemente de su edad, de su capacidad física, en fin. En definitiva, significa pues aplicar el principio de diseño universal. Algo que a veces suena muy lejos, ¿no? Crear espacios pensados para todos desde el primer momento sin necesidad de realizar, pues bueno, adaptaciones posteriores. Miren, los datos son evidentes, los datos muestran la enorme dimensión de este desafío, y es que según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 16% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad, lo que representa ni más ni menos que 1.300 millones de personas. Sí, 1.300 millones de personas que también gastan, que se mueven, que consumen, que generan riqueza. Si a esta cifra añadimos las personas mayores, quienes presentan limitaciones temporales o una lesión o una enfermedad, y las familias que viajan con niños pequeños, por ejemplo, pues el número de personas que necesitan condiciones de accesibilidad, pues imagínense, supera ampliamente los 2.500 millones de potenciales de turistas, de viajeros. Es decir, hablamos de uno de los mayores segmentos del mercado turístico internacional, ni más ni menos. Europa tampoco es ajena a esta realidad, como pueden entender, pues más de 100 millones de ciudadanos europeos viven con algún tipo de discapacidad, que ya es, mientras desde luego que el progresivo envejecimiento de la población pues hará que esa cifra continúe aumentando durante las próximas décadas. Y es que España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, alrededor de 4,3 millones de personas tienen reconocida una discapacidad, a las que debemos desde luego sumar más de 10 millones de personas mayores de 65 años. La conclusión es muy evidente, y es que pues el turismo accesible ya no puede considerarse un servicio
especializado dirigido a una minoría, sino que es una necesidad que afecta a una parte muy importante de la población. Pero miren, además del componente social, existe una poderosísima razón económica. Desgraciadamente el mundo se mueve así. Y es que las personas con necesidades de accesibilidad o de apoyos, por ejemplo, pues suelen viajar acompañadas por los familiares, amigos o asistentes personales, el que lo tenga, porque esta es una figura que todavía mucha gente no la tiene. Y diversos estudios europeos indican que la medida oscila entre 2 y 3 acompañantes por viajero. O sea, multipliquen. De modo que perder un cliente con discapacidad puede significar perder también a todo un grupo de personas que viaja con él. Además, este perfil de turista pues presenta características especialmente interesantes para el sector, pues suele organizar mejor sus viajes, permanece más tiempo en el destino, evita las temporadas de mayor masificación y cuando encuentra un establecimiento verdaderamente accesible, se convierte en un cliente extraordinariamente fiel. La accesibilidad, por tanto, no es un gasto, sino una inversión rentable que mejora la competitividad de cualquier destino turístico. Miren, sin embargo, un destino accesible no puede limitarse únicamente a disponer, como decía anteriormente, de un hotel adaptado. La accesibilidad debe entenderse como una cadena continua que comienza incluso antes de iniciar el viaje. Todo empieza cuando una persona busca información en Internet. Esa información debe ser clara, muy clara, comprensible y accesible para personas con algún tipo de discapacidad visual, auditiva o cognitiva. Porque abarca no solamente a aquellas personas que tienen ese tipo de discapacidad, sino porque también es mejor para las personas mayores, por ejemplo. Posteriormente llega el proceso de reserva, que también debe, ser realizado de forma autónoma. Después interviene el transporte, aeropuertos, estaciones, taxis, autobuses, trenes, vehículos de alquiler deben garantizar desde luego que cualquier persona pueda desplazarse con seguridad y sobre todo con comodidad. Una vez en destino, pues aparecen los hoteles, los restaurantes, los comercios, los museos, las playas, los monumentos, los parques naturales y todos aquellos espacios donde se desarrolla la experiencia turística. Basta con que uno de esos elementos falle para que todo el viaje quede condicionado o se vaya al traste. A menudo se identifica la accesibilidad únicamente con la movilidad reducida, pero esta visión resulta claramente insuficiente y cortoplacista. Las personas con discapacidad visual, por ejemplo, necesitan señalización táctil, audiodescripción, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas con discapacidad intelectual agradecen textos, lectura fácil, pictogramas y procesos sencillos de comprensión, por ejemplo. Miren, el verdadero turismo inclusivo es aquel que comprende la enorme diversidad de necesidades existentes y trabaja para responder a todas y cada una de ellas. España ocupa una posición privilegiada como uno de los principales destinos turísticos del mundo. Cada año, millones de personas eligen nuestro país por su clima, por su patrimonio histórico, su grandiosa gastronomía y su oferta cultural. En materia de accesibilidad se ha producido desde luego avances significativos, pero todavía queda aún mucho camino por recorrer. Existen importantes carencias, es frecuente encontrar aceras con obstáculos, monumentos inaccesibles, hoteles que anuncian habitaciones adaptadas que en realidad no cumplen con los requisitos mínimos o información turística que no refleja fielmente las condiciones reales de accesibilidad. Y claro, muchas personas organizan su viaje confiando en datos publicados en Internet que posteriormente no coinciden con la realidad y que generan una enorme frustración, una inseguridad e incluso situaciones de riesgo o más allá, las ganas de no volver a viajar nunca más. La tecnología ofrece desde luego hoy herramientas extraordinarias para avanzar en este ámbito: las aplicaciones móviles, la inteligencia artificial, la geolocalización, las audioguías, etcétera, etcétera. Sin embargo, ninguna innovación tecnológica podrá sustituir nunca al factor humano, porque, de poco sirve disponer de las mejores herramientas digitales si la información no corresponde con la realidad. Otra carencia es la formación, que constituye desde luego probablemente una de las asignaturas pendientes más importantes del sector turístico. No se trata únicamente de conocer las características de cada discapacidad, sino de aprender a comunicarse con naturalidad, a ofrecer apoyo cuando sea necesario
y a tratar todas a las personas con respeto, profesionalidad y sin prejuicio ninguno. El futuro del turismo pasa necesariamente por la inclusión. Las sociedades más avanzadas serán aquellas capaces de garantizar que cualquier persona, independientemente de sus capacidades, pueda disfrutar del patrimonio cultural, del ocio, del descanso y de los viajes en igualdad de condiciones. Y no hablamos únicamente de cumplir con la obligación legal o de responder una demanda social. Hablamos, pues desde luego, de construir destinos más competitivos, empresas más innovadoras y una sociedad mucho más justa. Bueno, el turismo se mide por su capacidad para que todas las personas, sin excepción, puedan vivir la experiencia con autonomía, seguridad, comodidad y dignidad. Y ese es el auténtico significado del turismo accesible y el gran reto que tenemos por delante. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este espacio te lo ofrece Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Bueno, pues nada, después de hacer este breve repaso de lo que es el turismo accesible en nuestra editorial, de contar las cosas buenas que tiene, la parte de ingresos económicos, carencias, fortalezas, debilidades, pues miren, no sé si ustedes son más de playa-montaña, de ciudad o de campo, no sé si les gusta más el turismo nacional o internacional, pero lo que sí que está claro es que para la mayoría elegir destino vacacional es una cuestión de preferencias y, sin embargo, para los más de 2,4 millones de españoles con movilidad reducida, porque 4,3 tienen discapacidad, 2,4 tienen movilidad reducida, decidir dónde descansar no depende solo de sus gustos, sino también de un factor que condiciona toda la planificación, y hablamos de lo que es la accesibilidad. Miren, al otro lado del teléfono tenemos a Sergio González, que es nuestro sociólogo especialista en temas de discapacidad y que le hemos llamado para que nos cuente un poco un informe que ha hecho la Fundación Mutua de Propietarios, el cual dice, bueno, evidentemente es un informe que se llama Viajar con movilidad reducida, que nos cuenta que el 76% de las personas con movilidad reducida valora como insuficiente la oferta de turismo accesible y una percepción que es superior para el conjunto de los españoles, quienes elevan a un 83%. Bueno, escalones, ascensores, en fin. Voy a saludarle porque él nos va a desgranar poquito a poco este informe para que veamos un poco cómo es la realidad del turismo accesible. Don Sergio González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Oye, gracias por estar aquí con nosotros a contarnos cosas, porque nos vamos a ir de vacaciones, o sea, que es que está claro. Y nos tenemos que... vamos a ir seguro. Quien pueda, ¿eh? Bueno, sí, bueno, también. O por trabajo o por las perrillas que cuesta, que últimamente está la cosa fina. Pero bueno, nosotros desde luego hablaremos de esas aplicaciones que hay que no muestran desde luego toda la información, que es lo que hablamos antes, ¿no? De la digitalización tan maravillosa que hay, pero que es solamente para algunos. Sergio, ¿cómo está el turismo en España según este informe? Pues mira, Javier, claro, como te comentaba, quien pueda ir, porque realmente como bien has dicho, 2,4 millones de personas en España no pueden viajar a donde quieren. Claro, cuando pensamos en vacaciones, como tú has dicho, uno imagina, pues, entre playa, montaña, entre escapada urbana o naturaleza, viajar cerca, lejos, pero como bien decías, para más de 2,4 millones de personas con movilidad reducida en España, esta decisión pues no se basa únicamente en sus preferencias, sino que es una cuestión pues mucho más básica, ¿no? En si van a poder acceder realmente al lugar que desean viajar. Y es ahí donde este informe que comentabas, elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios, que se llama Viajar con movilidad reducida, pues ofrece una información muy reveladora. Mira, para 3 de cada 4 personas con movilidad reducida consideran insuficiente la oferta de turismo accesible en nuestro país. Y si ya hablamos de la percepción general de la ciudadanía, pues realmente esta consideración es más crítica.
pues comentamos, para más del 80% de los españoles considera que seguimos teniendo importantes carencias en materia de accesibilidad turística. Y claro, esto nos lleva a una reflexión muy importante. Esa falta de accesibilidad no es un problema anecdótico ni afecta únicamente a una minoría. Si hablamos de escalones, ascensores demasiado pequeños, puertas pesadas, alojamientos en esencia mal adaptados, siguen siendo barreras habituales que condicionan algo tan cotidiano y tan importante como es que llega esta época del año y cualquier persona pueda disfrutar de unas vacaciones. Y hay una cuestión muy importante. Cuando hablamos de accesibilidad, lo asociamos a barreras físicas, ¿no? Pues eso, una falta de ascensor o de plataforma elevadora. Pero tú lo comentabas antes y es más importante incluso, te digo, esa parte de tranquilidad, de autonomía, de capacidad de planificar un viaje sin incertidumbre. Porque claro, muchas personas con movilidad reducida afrontan este periodo vacacional con un nivel de planificación y preocupación que el resto de la población, pues Javier, sencillamente no necesita plantearse. Si hemos hablado otras veces de lo que supone ir a un restaurante, que la información de Google, por ejemplo, te indique que es accesible, llegues allí y no lo sea, pues Javier, lo máximo que puede pasar es que te vuelvas a casa sin cenar. Claro. Así. Pero claro, si haces un viaje de kilómetros en carretera, o tomas un avión, o tomas un autobús y llegas allí y no es accesible, pues las implicaciones que a nivel psicológico y emocional tiene para la persona con discapacidad y para sus acompañantes, pues son realmente muy perjudiciales. Oye, Sergio, el informe, incluido en el primer barómetro de la accesibilidad de la Fundación Mutua de Propietarios, concluye que los españoles conceden a la accesibilidad, los españoles en general, durante sus viajes, una puntuación de 5,5 sobre 10. Es un aprobado que apenas disimula el malestar generalizado, porque el 25% de las personas la puntúa con un 5 o menos. Claro, es que realmente en el mero hecho de uno querer irse de vacaciones, entran en juego cuestiones, como comentabas antes, que atiende a lo que es las preferencias de uno y, a final de cuentas, también su disponibilidad económica, ¿no?, para poder decidir a dónde viajar, pero aquí esas responsabilidades, esa toma de decisiones trasciende al propio individuo y tiene que tener en cuenta el entorno. Y además se produce, Javier, una cuestión muy interesante, y es que hay una clara, este informe de la Fundación Mutua de Propietarios hace una clara distinción de lo que es el alojamiento urbano al alojamiento rural. Porque si bien vemos que a nivel de hoteles y apartahoteles la accesibilidad es bastante mejor, cuando vamos reduciendo o disminuyendo o alejándonos del centro urbano, ahí aumentan de sobremanera las dificultades de accesibilidad. Piensa en bungalows, piensa en campings y piensa en alojamiento rural, ¿no? Entonces, realmente es complicado poder elegir a dónde viajar teniendo en cuenta toda esta coyuntura, pero es que además el ámbito rural parece ser un elemento que está aún más a menor disposición de las personas con movilidad reducida por su enorme falta de accesibilidad. Oye, ¿cuál es, por ejemplo, para hablar un poco ya de cosas más cercanas, tu experiencia cuando tienes que preparar un viaje? Por ejemplo, ¿miras aplicaciones o cómo te organizas? Pues fíjate, yo pues cuento mi caso, pero creo que es el de cualquier persona. Sí, ¿no? por eso estoy poniendo apoyos. Efectivamente. Claro. Que puede ser el mío, pues, para empezar es, Javier, empecemos por lo individual. El dinero hasta dónde me llega, ¿no? Pero claro, el dinero aquí no consiste únicamente en cuánto me cuesta el alojamiento. Javier, si yo tengo una demanda de apoyos, yo no viajo solo, o si viajo solo, allá donde vaya necesito un asistente personal, ¿vale? Ahí estamos incurriendo en gastos adicionales. Y gastos adicionales que a veces, a donde yo quiera ir, a lo mejor la oferta de asistencia personal no es la que a mí me gustaría, ¿vale? Entonces ahí tenemos un primer condicionante. Y luego ya entramos en los alojamientos. Tenemos webs, por ejemplo, como Booking, como Airbnb, que hay filtros que dicen, bueno, busco un alojamiento accesible. Pero, Javier, lo que un alojamiento entiende por accesibilidad es algo que muchas veces discrepa con lo que tú o yo podemos entender como accesibilidad, ¿no? Hay alojamientos que se muestran accesibles, pero llegas y tienen 2 escalones para poder acceder al alojamiento. O las puertas son de 72, no de 82.
Claro, yo entiendo la buena voluntad del alojamiento de decir, no, nosotros ayudamos. Pero, Javier, no consiste en la ayuda. A veces la ayuda no es posible. E igualmente, me gusta tener la tranquilidad de poder acceder sin ningún tipo de problema. No, entonces tenemos que buscar alojamientos realmente accesibles. Y yo muchas veces ya, Javier, para asegurarme, lo que le digo es, mira, por favor, mándame por WhatsApp un vídeo desde la calle hasta la habitación, para yo poder ver cómo de accesible o no es el alojamiento. Y de esa forma, pues, minimizamos las sorpresas desagradables que nos podemos encontrar al llegar allí. Sí, porque la información que se da muchas veces para alguien que no está en silla o que no está pues muy ducho en esta materia, un escalón de 10 centímetros no es nada, pero sin embargo no lo puedes salvar con una silla de ruedas eléctrica. A lo mejor con una manual sí, pero aparte que es que lo que tú dices un poco, ¿no? Que te está quitando esa autonomía para que si un día tú quieres salir solo a darte una vuelta, irte a tomar un helado, un café o yo que sé, a mirar el mar, pues no lo puedes volver hacer a las 4 de la, o volver a las 4 de la mañana. Pues sí, que también y, pasa, y a las 4 de la mañana, es decir, a ver quién me ayuda a subir el escalón, ¿no? Que también pues, pasa, porque la gente tiene una visión de la discapacidad un poco atrasadita, claro que sí, salimos exacto, un poquito a disfrutar de la vida. Que nos vamos a dormir a las 8 de la tarde, ¿no? Y nos levantamos a las 9 de la mañana, ¿no? Pues a veces nos gusta también salir por la noche, ¿no? A disfrutar del verano, como a cualquier persona. Oye, por ejemplo, si hablamos de la figura del asistente personal, porque esto ya sí que está más alejado, ¿no? Claro, el tema es que muchas veces, Javier, de poco sirve tener un sitio completamente accesible si no tienes esta provisión de apoyos cubierta, ¿no? Y a veces, Javier, ya no es el sobrecoste que conlleva un asistente personal, que eso, quien tenemos demanda de apoyos, ya contamos con ello, ¿no? No, es que además tenemos el inconveniente de que a donde vayamos, a lo mejor no hay una oferta laboral suficiente, ¿sabes? Entonces, eso también nos condiciona. Ahí también entra en juego lo que es el ámbito rural. Pues, Javier, si vamos a un sitio costero, a veces es muy complicado poder encontrar a alguien, a un auxiliar, a lo mejor auxiliar de ayuda a domicilio, un asistente personal. Es complicado, pues si luego nos vamos a un pueblecito perdido en el monte para desconectar, pues, Javier, por ejemplo, para mí eso no es una opción, a no ser que vaya conmigo desde mi domicilio, ¿no? Lo cual, pues como puedes entender, supone un sobrecoste pues mucho mayor. Con lo cual, también tenemos la opción, por ejemplo, de ir a los viajes de Cocenfe, que como hablamos ya en otro programa, pues están bien preparados y están organizados en este sentido, pero si esto no es posible, porque evidentemente los recursos son limitados, pues también las recomendaciones que hacemos, cuáles son desde el primer momento en el que uno dice, me voy de viaje. Sergio, a ver, un planning, ¿qué hacemos? Pues mira, yo lo primero que haría sería buscar a dónde vaya a ir y mirar a ver si el apartamento o hotel es accesible. Para ello yo llamaría y le diría, mira, por favor, necesito un vídeo, si me puedes enviar por WhatsApp, donde se pueda ver desde la calle hasta la habitación. Eso significa el acceso, el ascensor, saber también, por ejemplo, yo en mi caso tengo que llevar una serie de, pues por ejemplo, grúa para movilización o silla para la ducha, pues saber si el vehículo lo puedo dejar en la entrada o no, dónde lo puedo dejar, y ver cómo es la habitación, qué ancho tienen las puertas y cómo es el cuarto de baño. Y a partir de ahí, teniendo controlado ya el hotel o el alojamiento en cuestión, yo lo que suelo hacer es buscar o empresas que trabajen por la zona en lo que viene a ser la provisión de apoyos, bien sea una empresa de ayuda a domicilio, una empresa que preste asistencia personal, o a las manos, Javier, pues intentar contactar con alguien por alguna red social o algo que me pueda proporcionar esos apoyos. Claro, esta segunda vía, Javier, tiene un gran riesgo, y es que llegues allí y te encuentres sin nadie que te ayude, porque claro, no va a ser una provisión de apoyos informal, ¿no? Entonces, mejor siempre que sea a través de algún tipo de entidad, como puede ser, por ejemplo, yo muchas veces, por ejemplo, hace no mucho viajé a Sevilla, me puse en contacto con la gente de Cocenfe de Sevilla, sí, y me proveyeron de un asistente personal. Eso, Javier, te da una tranquilidad inmensa de saber que no te van a dejar tirado, que vas a llegar allí y va a haber una persona para ayudarte. Claro. Y al final entiendo que también es recomendable, pues si no, de luego viajar solo, salvo que seas autónomo no, pero si no organizarte, ¿no? Exacto. Lo fundamental es organizarse, tener bien controlado el alojamiento, pero no únicamente, es muy importante que los oyentes lo entiendan, no solamente es fijarnos en el que el alojamiento diga que es accesible, no, o sea, realmente que el alojamiento sea accesible de verdad,
que realmente sea accesible y, pues eso, no nos encontremos sorpresas adicionales. Bueno, pues nada, nos iremos de vacaciones y a la vuelta contaremos nuestra experiencia, que esperemos que sea de lo mejor posible contar. Esperemos, Javier, porque a final de cuentas, Javier, el verdadero reto que tenemos como sociedad, como sociedad española concretamente, y estamos, es conseguir que cualquier persona pueda elegir sus vacaciones en base a sus gustos y preferencias, y no por las barreras que se vaya a encontrar en el camino. Pues citado quedas, a la vuelta nos vemos para que nos cuentes la experiencia y para que desde luego podamos contar alguna experiencia más, tanto si ha sido buena como si ha sido mala, que no solamente estamos aquí para quejarnos, sino también para contar cosas positivas, donde además diremos nombres, apellidos, direcciones, para que la gente sepa que hay sitios que también pues quieren tener buenos clientes fieles, de continuidad y para toda la vida. Don Sergio González, muchísimas gracias, seguimos hablando, Un abrazo fuerte, feliz verano y nos vemos a la vuelta. Un abrazo, continuamos, hasta ahora. Adiós. Este espacio te lo ha ofrecido Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. Un accidente no solo detiene tu coche, puede detener tu vida. En ese instante, lo que más necesitas es saber que alguien va a cuidar de ti. En Tráfico 112 te acompañamos desde el primer minuto con atención médica especializada, defensa jurídica experta y la máxima indemnización que te corresponde. No importa cómo ocurrió, importa que no estés solo. Llama ahora al 900-877-808. Tráfico 112. Nunca te sentirás solo. En Vidacord somos el primer banco de células madre acreditado en España. Desde hace 20 años, combinamos tecnología biomédica avanzada con un compromiso firme con nuestras familias. Vidacord, con 2 laboratorios, Madrid y Andorra. Informe firmado y validado por hematólogos de prestigio mundial con supervisión médica real, sin intermediarios. Porque cuando una familia confía en nosotros, respondemos con criterio médico experto. Solicite información en vidacord.es. Mamá, ¿me cuidarás cuando sea mayor? ¿Me comprarás un balón? ¿Me leerás cuentos como ahora? ¿Me darás de comer? Con los niños con discapacidad hay que actuar cuanto antes para que su futuro sea normal. Por eso, creemos en educación inclusiva, sin diferencia y junto a los demás niños, porque su futuro se trabaja en tiempo presente. Los menores con discapacidad deben ir a la misma escuela que los demás. No creemos lugares distintos para su educación. Apostemos por educar personas. Vicente del Bosque. FAMMA COCENFE Madrid, trabajando por la integración de las personas con discapacidad. Sube el ruido, que se lía. Pues un bar de la Asociación de Sordos de Madrid se ha hecho viral tras la visita del influencer Cocituber, quien acudió al local con motivo del 120 aniversario de la entidad. Y es que se trata pues de un espacio único en la ciudad, donde todos los camareros y clientes son personas sordas o con discapacidad auditiva. Bueno, durante la visita de Cocituber, pues compartió en redes su experiencia, destacando pues la comunidad, la comunicación en lenguaje de signos y el ambiente inclusivo del lugar. Y bueno, pues me parece desde luego que hay que hablar de esto para que la gente lo conozca. Bueno, la Asociación de Sordos de Madrid está fundada en el año 1906, ni más ni menos, y declarada de utilidad pública en el año 83. Cuenta con más de 600 afiliados y trabaja para la integración plena de las personas con sordera o sordas en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pero primero quiero hablar con Elena García, que ya saben que es nuestra influencer personal. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola, Javier, ¿qué tal? Pues súper bien de estar contigo hoy aquí y más que nunca con lo que acabas de comentar, porque sea el bar de una comunidad sorda, que ya sabes tú que yo soy sorda con implante coclear. Entonces, me parece maravilloso el tema y las personas que traemos hoy. Hombre, la verdad que es importante, sobre todo para que se conozca un poco más a esta comunidad que no está muy conocida, que no se reconoce las dificultades que pueden tener. Y también, pues... Y sobre todo para que tener esa inserción, ¿no? Esa inserción social, ese día a día que todo el mundo... bueno, pues estamos en un bar y cómo nos cuesta, ¿no? Y al final el poder tener esa adaptación que es fácil, ¿no, Javier? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que al final lo que es importante es tener información, conocimiento y dar a conocer lo que no se conoce para normalizarlo y desde luego tener un poquito más de sensibilidad con estas personas que, bueno, pues tienen ese tipo de dificultades, como yo tengo la mía que no camino bien, o otras que no ven, o las que sean, y que desde luego nadie, absolutamente nadie, está exento de tener una circunstancia de estas características. Quiero saludar, desde luego, al presidente de la Asociación de Sordos de Madrid, que casualmente, por cosas de la vida, pues es un buen amigo mío, y que no nos veíamos desde hace por lo menos... Pues no sé, desde el año 2004 o antes incluso, querido Juan Castillo Morea, que es presidente de la Asociación de Sordos de Madrid. ¿Qué tal? Bueno, pues muy bien. La verdad es que como presidente ahora de la Asociación de Sordos de Madrid y en esta efeméride tan importante para las personas sordas, bueno, llevo un año en la presidencia, pero como socio 50 años casi que llevo en la asociación y bueno, con experiencia suficiente y conocimientos sobre la asociación. Y bueno, la verdad es que estoy muy agradecido por esta invitación en Radio Intereconomía. Creo que es una gran oportunidad para que la sociedad nos conozca. Oye, ¿qué echas en falta que hay que hacer todavía más en la sociedad para que la comunidad de sordos, de personas sordas, pueda avanzar más? Bueno, pues tenemos todavía muchísimas barreras en muchos ámbitos. La falta de intérpretes de lengua de signos es algo fundamental, ¿no? Pues para imaginar, para la seguridad social, para el médico, para hospitales. Falta accesible en muchísimos ámbitos. Y es importante, pues imagínate, ¿no? Una visita a Hacienda o la seguridad social y no tenemos intérpretes, ¿no? Y nos encontramos con muchísimas dificultades y seguimos todavía muy atrasados con respecto a la sociedad. Falta mucho todavía para encontrarnos con esa situación en la que esas barreras se eliminen, ¿no? Se está sensibilizando, pero al final todavía queda mucho por hacer. Las leyes, las propias administraciones no responden todavía y estamos bloqueados y nos sentimos discriminados aún. Juan, ¿cómo surge la idea de poner en marcha un bar de estas características donde tanto los empleados como los clientes son personas sordas, que entiendo que también irán acompañados de personas que no lo sean, ¿no? Y ahí la persona con discapacidad es el oyente, ¿no? Sí, es un buen ejemplo, justamente. El bar de la asociación casi siempre se crea con el objetivo de los socios. No viene mucha gente de fuera de los socios, pero sí que es verdad que llevamos ya, digamos, con Santa María a la cabeza, en lo que es la sede, lleva 45 años y el bar ya llevaba antes, estaba en la sede anterior en Cuatro Caminos, en el local anterior y bueno, y ahora ya 45 años que lleva el bar durante todo este tiempo y la verdad es que bueno, de forma muy estable, digamos que los viernes y sábados es cuando tenemos mayor afluencia y los días entre semana menos, ¿no? También la sociedad ahora ha cambiado muchísimo, Antes yo recuerdo que martes, jueves, viernes estaba lleno y ahora ya los días entre semana la verdad es que viene muy poca gente y viernes y sábado donde tenemos una mayor afluencia, especialmente los viernes. ¿Qué especialidad tenéis en el bar? Bueno, yo como estoy acostumbrado, a mí, digamos, todas son especialidades, todo me parece que está muy bueno. La verdad, todo es muy casero, porque ahora, por ejemplo, las personas profesionales en cocina, hablo con personas con discapacidad, es muy complicado, ¿no? O personas sordas. Al final piensa que somos todos voluntarios,
Digamos que al final es como la cocina que haces en casa, ¿no? La cocina que haces en casa es la que se hace en la asociación y la verdad es que todo el mundo lo valora mucho porque es eso, comida muy casera, comida muy típica de Madrid, te puedes imaginar, bueno, pues con el aperitivo, ¿no? Sobre todo que te tomas con la cerveza, el vino. Y bueno, la verdad es que son aperitivos que, bueno, creo que la especialidad al final es todo, ¿no? Claro que sí. Elena quería hacerte alguna pregunta. Hola Juan, ¿qué tal? Mira, pues que conocerte para mí es maravilloso y sobre todo porque yo soy sorda, llevo un implante coclear y bueno, hablabas mucho de lo que es el intérprete de lengua de signos, pero en mi caso, pues al final lo que es el bucle magnético también es importante para la gente sorda que llevamos implante. Y yo tengo una pregunta porque lo primero, quiero acercarme a tu bar porque para mí es súper importante. Para mí hay una cosa que a todos los sordos nos ocurre, aunque no parezca y aunque llevemos implante, que si la acústica no es buena, a pesar de nuestra sordera, pues no estamos a gusto, ¿no? Y es una cosa que yo, por ejemplo, en cualquier restaurante o cualquier bar al que voy, pues me cuesta mucho. Puede estar la comida magnífica, pero si la acústica es mala con un implante coclear, lo siento, pero no vuelvo, ¿no? Entonces, en mi caso, yo quería preguntarte sobre la accesibilidad que tenéis en el bar. Es decir, aparte de intérprete de lengua de signos, que entiendo que tienen tanto los camareros como, pues, al final vuestros propios clientes, para las personas que tenemos implante coclear, ¿qué accesibilidad tenéis? La lectura labial, claro, es para poder comprendernos, ¿no? Yo creo que al final, bueno, o enseñarte algunos signos, ¿no? Al final, enseñarte signos como refrescos, Coca-Cola, cerveza. Bueno, nosotros nos podemos adaptar más a personas sordas que al final lo que te puede suceder en el resto, ¿no? de la sociedad. Juan, ¿van clientes sin discapacidad? Sí, a ver, la asociación tenemos un curso de lengua de signos que hacemos y bueno, todos los que vienen son personas oyentes, hacen los cursos y después van al bar, ¿no? Al final, los que saben lengua de signos, cursos básicos, pues ponen en marcha esos signos, café, cerveza, refresco y lo ponen en marcha en el bar, claro, aprenden y la verdad es que se lo pasan muy, muy bien. ¿Me habrás hecho una rampa para poder pasar yo? Sí, claro, hay ascensor. Bueno. Hay ascensor, no tienes problema. Ya te iba a pillar. Elena, ¿alguna pregunta más? Sí, yo quería, Juan, un poco estamos porque muy al final... preparados. Estamos muy preparados para la accesibilidad y tenemos que ser conscientes también de otras claro. diversidades, ¿no? Claro, no podemos no ser nosotros los que pongamos esos límites, ¿no? Y bueno, justamente cuando vienen personas a aprender los cursos de lengua de signos, pues pueden ser personas con cualquier condición, ¿no? Y si, bueno, pues, pero tú vas a ser puedes venir tú a estrenar el ascensor, si quieres. Hombre, claro que sí. Cuenta con ello, Elena. Juan, cuando vino Cocituber, ¿cómo fue para vosotros? Porque para mí, al final, ahí fue cuando se viralizó vuestro bar, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué sensaciones tuvisteis con él? ¿Y qué sensaciones percibió él, el estar en un bar para personas de comunidad sorda? Sí, bueno, la verdad es que fue maravillosa la experiencia, fue increíble que Cocituber, la verdad es que yo lo veía súper emocionado, muy entusiasmado, no había vivido algo así, ¿sabes? Estaba como embobado, ¿no? Viendo una situación, se decía, pero bueno, es que esto no lo he visto nunca y la verdad es que lo pasamos muy, muy bien, ¿eh? Las personas sordas, claro, él vio cómo era la comunidad sorda, las particularidades, las anécdotas, ¿no? La verdad es que nos lo relataba con una experiencia maravillosa. Y la verdad es que estamos muy agradecidos a él porque al final, hasta ahora no había vivido una experiencia de este tipo. Oye, Juan, una pregunta, porque claro, siempre estamos intentando que las personas con discapacidad estén incluidas dentro de la normalización, ¿no? Esto es un avance importante porque es muy curioso y demás, pero deberíamos trabajar más en algo más inclusivo, normalizar esto de tal manera que vayan más personas con... O sea, vayan personas con y sin discapacidad, es decir, que esto es una cosa muy interesante, pero de tal manera que sea con carácter inclusivo, ¿no? Claro, sí debería ser. Es que al final yo me doy cuenta que muchas veces las personas oyentes como que no se atreven, ¿no? Cuando ven una asociación de personas sordas, es como que les echa un poco para atrás, ¿no? Solamente los que tienen interés por aprender lengua de signos, pero el público general, es que me doy cuenta como que no dan ese paso, no se atreven. Las personas sordas se retraen cuando adquieren
este tipo de discapacidad no se echan para adelante? ¿Qué ocurre? ¿Se mete uno en sí mismo? Sí, pasan ambas cosas, ¿no? Hay gente que se echa más para adelante y otra que no. Elena. Sí, a ver, yo me doy cuenta de muchas veces que personas oyentes no vienen a la asociación. Y no, siempre, bueno, al final pienso trabajar en los socios, pero sí que es verdad que bueno, que no, bueno, la entidad trabaja para personas sordas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otra, imagínate una asociación vecinal, ¿no? Al final, pues sí como trabaja para sus vecinos, pues digamos que la asociación de sordos al final trabaja para las personas sordas, también implantadas, con hipacusia, las tres, ¿no? Digamos que es nuestro, por lo que lucha nuestra entidad y bueno, y sí que por supuesto pueden venir personas oyentes que quieran apoyarnos, que puedan darnos visibilidad y las puertas están abiertas, todas son bienvenidas, todas las personas. Elena. A mí, Juan, me encantaría poder hacer algo contigo. Tú ya sabes que yo ya tengo bueno, pues yo estoy implantada, pero soy sorda, ¿no? Y mis hijos, yo tengo hijos pequeños y al final, pues, a mí me dice mamá, todas las mamás tienen un oído robot, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, como tú dices, las personas oyentes no se acercan muchas veces a los bares, ¿no? El poder hacer algo contigo, porque aprender lengua de signos, mis hijos están aprendiendo lengua de signos y te diré que solos a veces. Había un alfabeto en un parque. Y fíjate, yo claro, me quito el implante por la noche y no oigo nada, ¿no? Entonces, el hecho de poder hacer algo, porque es verdad que al final, hasta que la discapacidad, Juan, no llega a tu vida, tú no eres consciente de esto. Y más, la discapacidad auditiva, que es la que más te aísla, ¿verdad? Entonces, bueno, desde aquí yo creo que yo, desde la sordera y desde la sorda que soy, hago un llamamiento a que podamos ir todos y me encantaría poder hacer algo para dar más visibilidad a tu bar. Encantadísimo. Y que además las personas oyentes, yo llevarme a mi grupo de gente, porque hasta ellos mismos quieren aprender lengua de signos, por lo que tú dices, pedir un café, una Coca-Cola, en fin, cosas así que hoy en día aprendemos idiomas y, jolines, sí. Pues lengua de signos para mí es otro idioma más, ¿verdad? Sí, vamos, muchísimas gracias por tus palabras y vamos, en la asociación ofrecemos justamente estos cursos de lengua de signos, evidentemente son cursos que nos permiten hacer sostenible la asociación, es uno de los recursos económicos que nos da la sostenibilidad y hay muchas personas que vienen con implantes y vienen a aprender lengua de signos porque al final tenemos también servicios de logopedia, por ejemplo, para personas que se implantan, pues esa rehabilitación y bueno, la verdad es que está todo, es un trabajo muy integral. Después tenemos una trabajadora social en la asociación que se llama Mercedes Millán y bueno, llevo 35 años trabajando en la asociación y puedes contactar con ella, que es una persona increíble, encantadora, te puede explicar todas las cosas que hacemos en detalle, proyectos. Y porque ella al final, las juntas directivas cambiamos cada 4 años, pero ella no, ella lleva ahí toda la vida y conoce exactamente todos los entresijos de la asociación. Juan, así que bienvenida. ¿Cuántos empleados tenemos ya? A ver, ahora mismo en total creo que son 10 más o menos. ¿Es grande entonces el bar? Claro, son 1.800 metros cuadrados de asociación, ¿eh? Uh-huh. Es la más grande y bueno, es integral, en total, de 1.800 metros cuadrados, con todos los servicios. Y la verdad es que, bueno, ahora hay una buena noticia, ¿no? La asociación de sordos sí que es verdad que el número de socios va reduciéndose, los que fallecen, otros que ya no están, ¿no? Y en Santa María de la Cabeza, en la sede que tenemos, que al final es un edificio de vivienda, y nosotros, claro, tenemos muchos costes de comunidad, pues imagínate, suministros, ¿no? Y dentro de poco ya tenemos un proyecto ya preparado y queremos hacer dentro de la asociación 5 apartamentos dentro de la asociación, ¿eh? Sí. Y bueno, ya están los proyectos aprobados, comenzaremos las obras, dentro de poco tendremos las licencias, no sé si será este año cuando comiencen. Y una vez que tengamos las licencias pertinentes, ¿no? Y entonces, bueno, al final la asociación que se quedará con 1.500 metros cuadrados, que bueno, que es un espacio más que fenomenal y hay que modernizarlo, reformarlo, porque piensa que son 45 años con las mismas instalaciones, la red eléctrica, los suministros, las ventanas.
los suelos, paredes, o sea, todo lo queremos cambiar y bueno, las dificultades económicas que afrontamos como asociación, pues al final hemos tenido que buscar, porque al final piensa que con las cuotas de socios son 15 euros al mes, con eso no es suficiente para pagar todo, las subvenciones cada vez son menores. Y bueno, pues estamos tratando de buscar alternativas, bueno, pues a través de colaboraciones con empresas, que también no es fácil. Y bueno, pues queremos ahora, bueno, con este 120 aniversario, ¿no?, que la sociedad conozca más nuestra labor. El distrito de Arganzuela está súper involucrado con nosotros, con Lola, que es la presidenta del distrito de Arganzuela, nos está ayudando muchísimo. ¿Dolores Navarro? Sí. Muy buena amiga. Efectivamente. Pues muy buena amiga, por supuesto, y la verdad es que bueno, la verdad es que han mirado mucho el trabajo, la labor, y la que nos está ayudando muchísimo a la asociación, y la verdad es que estoy muy agradecido a ella y al distrito para que nos puedan, pues eso, en esta legislatura quiero trabajar en estas nuevas líneas, porque sé que la parte económica es muy importante para la sostenibilidad, el tener un local, pues eso, más actualizado, modernizado. Y normalmente, bueno, un espacio necesita que cada 15 años reformarse, y este lo tiene que hacer ahora. Oye, por ir terminando, y después ya Elena se despedirá de ti también, un consejo para ir a lo práctico para aquella familia que de repente pues tiene algún familiar, o que una misma persona se haya quedado sorda por algunas circunstancias. ¿Qué consejo le darías que puedas recordar que a ti te dieron algún día y que te ha servido para tirar para adelante y llegar donde hoy has estado, claro, donde hoy estás? Que has formado familia, tienes hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que aconsejo es que conozcan una asociación de sordos, ¿no? Porque al final puedes saber cuáles son las realidades de las personas sordas, las barreras que van a tener, cómo poder comunicarse, ¿no? Porque al final es importante el ser testigos de, o sea, el conocer a la comunidad, ¿no? Al final te puedes identificar mejor y ayudar a cómo desarrollarte en la vida, ¿no? Has dicho una cosa que me ha encantado, porque yo también se me lo digo, y eso es tirar, o alguien puede pensar que es tirar piedras hacia mi tejado, porque yo siempre digo entrar en contacto con el tejido asociativo, no siempre digo entrar en contacto con Fama, que yo sé que somos muy buenos, que lo somos, pero que cada uno elija la que quiera, porque a cada uno debe saber dónde ir a efectivamente, con libertad, con claro, toda la libertad. Sí. Estamos esa red que existe para ayudarnos. Elena, ¿te quieres despedir? Porque nos vamos ahí a otro bloque. Pues sí, me quiero despedir de vosotros. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por estar ahí y por dar visibilidad. Qué bueno, dar visibilidad a la comunidad sorda. Iré al bar a veros, a estar con vosotros, a tomarme ahí una Coca-Cola diciéndole lengua de signos. Mi signo es y tomarme una Coca-Cola. Y muchísimas gracias por lo que hacéis. Es una labor súper importante, para mí muy especial. Y os daremos mucha visibilidad porque es muy necesario. Gracias, Elena. Juan, que te has jubilado. Muchísimas gracias a todos. Juan, que te has jubilado para revolucionar el mundo de las personas sordas. Yo te felicito y bueno, que voy a tu bar a tomarme, aunque sea un agua porque no bebo nada, pero bueno, una agüita y unas aceitunitas, ¿eh? Venga. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Hecho. Bueno, encantado, de verdad, por esta invitación y espero que nos podamos ver pronto, ¿eh? Y por supuesto. Ahora en verano no, pero ya en agosto cerramos, pero a la vuelta. Y por supuesto, dar las gracias a Antonio Vega, que ha hecho posible esta comunicación con Juan, porque sin los intérpretes de lengua de signos, sin la colaboración de los gobiernos, de las administraciones, esto no hubiera sido posible. No se olviden que hay que seguir colaborando. Gracias, Juan, gracias, Antonio, y gracias, Elena. Seguimos. Muchísimas avanzamos. Gracias a vosotros, a ti, Javier, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con otro bloque muy interesante y sobre todo en las fechas en las que nos encontramos, donde a veces nos ponemos a tomar el sol sin ningún tipo de protección. Y eso, pues la verdad que tiene, bueno, si tienes suerte no te pasa nada, pues vale, pero ni más ni menos que 20.859 nuevos casos de cáncer de piel se diagnosticaron en España en el año 2024. Que representa alrededor del 7% de todos los cánceres diagnosticados, y eso pues suele ser tipo melanoma,
que bueno, pues entre 7.800 y 9.400 casos se producen al año dentro solamente de este diagnóstico. Y es que, bueno, como se acerca no, está aquí el sol y además aprieta, y olas de calor, etcétera, en fin. Vamos a hablar con María Cristina, que es doctora en farmacia y farmacéutica en la Oficina de Farmacia desde el año 2018. También es investigadora en el CSIC desde 2010 al 2018 y bueno, pues desde luego actualmente regenta la farmacia Omaña en Coslada, y con la que queremos hablar para que nos cuente más detalles sobre cómo nos protegemos la piel ahora en estos momentos. María Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por contar conmigo. Gracias a ti por para estar... hablar sobre el sol y la exposición al sol. Claro que sí, además el sol es maravilloso, lo que pasa es que llegan unas temperaturas que cualquiera lo soporta. El cáncer de piel suele ser cada vez más frecuente, no sé, en fin, sí. Si es que esto ha cambiado, si el sol es más vertical, si es, no sé cuál será la razón, pero ¿qué hábitos cotidianos están aumentando el riesgo y cuáles serían los más importantes para prevenirlos? Pues mira, esto es clarísimo, exponerse al sol sin la protección adecuada. Rotundamente el principal factor de riesgo del cáncer de piel, y es que tiene razón, en los últimos 4 años aumentó un 40% la incidencia de cáncer de piel en España. Es una barbaridad, ¿no? Desde luego, es un tema... Es una barbaridad y bueno, está demostrado y que es así, que es la protección, pues exponerse al sol sin la protección adecuada. Y bueno, antes, desde luego hace muchos años, pues yo entiendo que por desconocimiento, ¿no? Pues al final cuando éramos pequeños, nosotros que ya tenemos cierta edad, pues íbamos a la playa y a lo mejor nos poníamos protección solar pues el primer día de playa y luego ya no. La gente que trabajaba en el campo, pero bueno, al final pues ese daño es acumulativo y ahora, pues en estos años ya están apareciendo esos cánceres pues de exposiciones a lo mejor de hace 30 o 40 años que no estaban controladas, claro. Claro, eso iba a decir, porque quien trabajaba en el campo pues no tenía más remedio, bueno, se tapaba con ese... Sí, se ponían sombreros, ¿no? Sombrero o ese paño de 4 puntas, ¿no? Recuerdo muchas veces que se veía cómo se agachaban a recoger la siembra, etcétera, etcétera. Y vale, pero vamos a ver, la gente se pone al sol porque se quiere poner morena, básicamente. Entonces, ¿hay alguna fórmula mágica para protegerte y a la vez ponerte moreno o morena? Pues mira, la fórmula mágica para ponerte moreno y protección es utilizar a lo mejor algún producto que te ayude al bronceado natural de la piel, pero en ningún caso ponerse al sol es una opción. Exponerse al sol no es una opción en ningún caso. Lo hay, es decir, hay productos que permiten que uno se ponga moreno y a la vez estés protegido. ¿O tarda exactamente, más? existen productos que estimulan la melanina, la activación de la melanina, pero sin respuesta a ese daño solar. ¿Tarda más quizás o no? ¿O es igual? Hombre, no es tan inmediato, desde luego no es tan inmediato y a lo mejor pues sí que requiere unos meses de tratamiento, de utilización hasta que tú empiezas a ver pues que sí que coges ese tono un poquito más dorado, bronceado, que a todos nos gusta tanto, ¿no? Lucir en verano. Claro. Luego hay otra cuestión en la que muchos estamos equivocados, que entre ellos yo pensaba que esto no pasaba, pero pasa, y es los días nublados, ¿no? En los que... Exacto. También hay peligro ahí. Hay peligro y de hecho muchas veces son los días más peligrosos porque bueno, tenemos la falsa sensación de tranquilidad, ¿no? De que como está nublado y voy a la playa, pues no hace falta que me ponga protector solar, e incluso estamos como no hace tanto calor o la percepción no es de ese calor, pues estamos incluso mucho más tiempo fuera de la sombrilla o bañándonos o dándonos incluso un paseo por la playa, y al contrario, las nubes pueden un poquito quenchear o bloquear esa radiación, pero en un 20%, el 80% restante está atravesando y está incidiendo directamente sobre la piel, con lo cual en esos días precisamente también hay que seguir incidiendo y hay que seguir poniéndose protección solar. Y a lo mejor ahí no te estás poniendo moreno, pero te estás quemando. Sí, y al igual, bueno, pasa pues el resto del año también, que piensan que solo la protección solar es en verano, no. El año funciona, claro, y sale todos los días, con lo cual la relación está ahí. Al margen de protectores solares, que hay muchísimos en el mercado, pero por ejemplo, horarios de exposición y ropa protectora que no nos dé calor, entiendo que también puede ser algunas de las medidas, ¿no? ¿Qué horarios, por ejemplo, eso es importantísimo, no debemos salir a tomar el sol, que son de infierno, vamos? No solo por el calor, sino por el daño que puede causar a la piel.
Exacto, eso es casi lo más importante, más que protección solar. Yo siempre lo digo, la mejor protección es evitar exponerse al sol, de cualquiera de las maneras, evitando salir a la calle en las horas principales del día, pues desde las 12 hasta las 5 de la tarde, y que si te toca salir o tienes que salir, pues que vayas muy bien protegido, ya sea con un buen sombrero de ala ancha, No te preocupes, tenemos ahí un buen sombrero de ala. Un grillo que no se calla. Espera. Oye, una cosa te iba a comentar. Por ejemplo, los horarios donde el sol cae más en picado, esos descartados, por supuesto, que suele ser entre la 1 y las 3, 4, ¿no? Aproximadamente. Sí, no, incluso un poquito más tarde, hasta las 5. Yo evitaría salir. O un poquito el estar directamente expuesto al sol. ¿Qué cuidados especiales deben tener estas personas o sus cuidadores para prevenir tanto el cáncer de piel como otros problemas cutáneos como irritaciones o demás cuestiones relacionadas? Porque el sol, por ejemplo, si hablamos de personas con movilidad reducida, es bueno. Sí. Incluso hasta para las heridas dicen que son buenas, ¿no? A ver, la radiación solar, bueno, relativamente. Yo siempre lo que digo, al final son colectivos muy vulnerables, especialmente vulnerables, porque al final también una persona con movilidad reducida, pues también no tiene esa capacidad de protegerse al sol, le quita una zona donde nota que se está quemando. Personas con daños neurológicos que no tienen sensibilidad, las quemaduras no las van a sentir, las quemaduras solares. O sea, la sensación de cuando te está incidiendo la radiación, que notas como que te quema esa parte del cuerpo, no la tienen. O sea, yo creo que hasta cierto punto las heridas es bueno tenerla al aire, pero en ningún caso con una exposición a la radiación. ¿Existe alguna variante, no sé, especial para personas que tengan movilidad reducida, que los rayos del sol les pueda perjudicar más, no sé, por el riego sanguíneo o por la piel, que a lo mejor no está igual hidratada? Claro, yo creo que todo viene por ahí, que la piel no es la misma. Al final también es una piel que suele ser mucho más sensible, una piel mucho más seca, una piel que ya puede llevar diversas patologías como consecuencia de esa pues inmovilidad, alguna llaga, alguna escara. Entonces, al final son pieles que son mucho más reactivas y son mucho más susceptibles ya no solo al sol o a la radiación directa, sino también a ese aumento, ese calor que hace ahora en estas fechas. Independientemente de que bebas agua, por ejemplo, porque cuando uno bebe agua se hidrata y llega a todas las células del cuerpo y la piel también se hidrata, ¿no? ¿O hace falta también ayudas adicionales? Hace falta beber agua, la hidratación es fundamental, pero tú piensas que si esas personas tienen la barrera cutánea alterada, también van a perder mucho más agua, van a perder mucha más hidratación en la piel. Una piel sana, una piel que está en plenas condiciones. Pues nada, dicho queda todos estos consejos explicados maravillosamente bien por María Cristina, que es farmacéutica, y que le agradecemos enormemente que esté con nosotros contándonos estas peculiaridades y estas cosas que muchas veces desconocemos. Así que tengan cuidado, vayan a la playa, tomen el sol, pero con precaución, protectores. Bueno, gafas de sol también, los ojos. Exacto. Hay que tener mucho cuidado. Muchísimas gracias por todo y que tenga un feliz verano y a protegerse del sol, que también muchas gracias a vosotros. Es importante. Hasta la próxima, gracias. Adiós, buen día. ¿Será porque te amo? Pues será porque te amo. Ya saben que es una sección en la que hablamos de muchas cosas relacionadas con el amor, con el desamor, con, bueno, pues cuestiones en las que muchas veces la sociedad está al margen de aquellas vivencias que personas con discapacidad quieren vivir y que viven, que no son personas asexuadas ni infantilizadas, que son personas sintientes, ¿no? Es decir, como cualquiera de los que nos estamos oyendo ya mismo aquí. Y es que la sociedad ha avanzado de forma notable en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI+, y paralelamente también ha dado importantes pasos en la defensa de los derechos de las propias personas con discapacidad, pero sin embargo, cuando ambas realidades confluyen en una misma persona, pues siguen apareciendo barreras invisibles que rara vez ocupan el espacio público. La homosexualidad y la discapacidad conforman una realidad que continúa siendo poco conocida, la verdad. Escasamente investigada
y en muchas ocasiones rodeada de estereotipos. Y eso no puede ser, y por eso pues hemos llamado a alguien que sabe mucho de todo esto, que en muchas ocasiones ya la han oído y que se ha convertido en una asidua nuestra como no podía ser de otra manera. Lara Ferreiro, ¿qué tal? Muchísimas gracias y valoro mucho que hagamos este tema. Hay que recordar que ha sido las fiestas del orgullo a nivel nacional y creo que hay que seguir luchando y visibilizando por los derechos de las personas homosexuales, de las personas con discapacidad y en este caso pues de ambas cosas. Hay muchas preguntas, ¿no?, que se nos generan, y es, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando una persona tiene que enfrentarse simultáneamente al capacitismo y a la homofobia? Bueno, es tremendo. De hecho, esto es tan fuerte que tiene un nombre que se llama la doble estigmatización o la doble discriminación, que esto es lo que a día de hoy se conoce como interseccionalidad. Esto significa que la minoría dentro de una minoría, es decir, el nivel de sufrimiento extremo que tienen estas personas porque tienen que resolver dos partes. Por una parte, todo el tema de su orientación sexual, que ya de por sí es muy complejo. Yo he visto casos en terapia de mucho tiempo que tienen, ¿no?, muchas veces homofobia interiorizada, que tú no te atreves a reconocer tu propia orientación sexual por miedo al que dirán. A día de hoy hay que saber que estas personas sufren un 90% de discriminación por la homosexualidad, imagínate con la discapacidad, y luego enfrentarte también a todo el tema de la discapacidad, ¿no? Entonces, digamos que es el doble de doloroso, el doble de esfuerzo, porque es esta minoría dentro de esa minoría. A día de hoy los datos están ahí. En España se calcula que hay 3 millones de personas que son del colectivo LGTBIQ+, que tienen lo que se llama a día de hoy una orientación diversa a nivel sexual, y son un colectivo completamente apaleado, que sufre igual que las personas con discapacidad. Entonces, esta comorbilidad, que es la suma de estos dos sectores tan pues estigmatizados, tan invisibilizados, etcétera, pues es muy muy complejo. Oye, yo tengo una pregunta porque muchas veces nos causa cierta curiosidad, ¿no? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que haya parejas, hombre y mujer, que se casen y uno de los dos luego decida cambiar no de sexo, sino de pareja, que sea igual que él, que sea otro hombre o que sea otra mujer? ¿Qué ocurre y por qué se hace eso? ¿Que es para que la familia piense una cosa y luego sea la realidad otra? ¿Qué ocurre? Esto tiene un nombre que se llama matrimonios lavanda, que son aquellos matrimonios que son una tapadera para esconder tu propia orientación sexual. Lo que se dice es que esta persona siempre o normalmente ha sabido su orientación. Lo que tiene muchísimo miedo muchas veces es por contenido cultural, contenido religioso, por qué dirá la familia, qué dirá la sociedad, por una homofobia interiorizada que tú tienes miedo y no te atreves a dar ese paso de esa orientación. Entonces se casan, imaginaos, un hombre con una mujer, y entonces tienen hijos, y esto tapadera. Normalmente las parejas de estas personas notan un tipo de sexualidad diferente, rara, que no hay deseo, que no hay nada, pero en ningún caso se imaginan que es por la orientación sexual de su pareja, sino piensan que es porque tiene un amante o tiene infidelidad. Bueno, pues digamos que lo asocian a otras causas. Entonces, claro, cuando descubren, se separan en muchos casos y ven la verdadera orientación, es también un shock para la persona que da ese paso, que hay que saber que no lo hacen por hacer daño, que sufren muchísimo. Las personas que se meten en matrimonios lavanda, sean hombres, mujeres, lo hacen porque tienen tanto miedo que no son capaces en ese momento de dar ese paso. Hay que saber que en España además ha habido mucha y sigue habiendo mucha homofobia. De hecho, un insulto en plan como eres un maricón, que es terrible, sigue siendo para muchos un insulto de desprecio, despectivo, etcétera. Entonces, claro, esa parte de personas que sufren, pues muchas veces se meten en este tipo de matrimonios lavanda. Hay en otros casos más inconscientes, pero es más atípico, que no saben su orientación real, ¿vale? Entonces se dejan llevar por la presión de la sociedad, se casan un hombre que se casa una mujer, tiene hijos, pero con el tiempo descubren bien la bisexualidad, que le gustan ambos sexos, hombre y mujer,
o bien que su orientación a lo mejor es de tipo homosexual y entonces rompen este matrimonio, incluso que estos datos de Ashley Madison, ¿no? Esta aplicación que hablamos de encuentros discretos, que dicen que cuando estás en un matrimonio en la banda, que es como de tapadera, en muchos casos hay infidelidades con, imaginaos un hombre que le gustan los hombres, sigue en su matrimonio en la banda, que es como de tapadera, pero luego tiene relaciones extramatrimoniales y además con la persona que le gusta, en este caso los hombres, o sea que también puede haber infidelidades. Hay mucha gente que no se da o no se atreve a dar el paso de romper con su matrimonio, sigue con su matrimonio de tapadera, pero luego tiene infidelidades con personas de su orientación sexual que les atrae y que les gusta. Y esto es un tema que está muy, muy de actualidad porque es bastante frecuente, de hecho, que una persona hay veces que pasa por este tipo de matrimonio antes de dar el paso. Antes de saludar a una persona que hemos invitado, que es escritora, divulgadora y creadora de contenidos sobre diversidad sexual, quiero hacerte una pregunta que el otro día me hacía un amigo, hablábamos de ello y decía, oye, los famosos, los artistas, los cantantes, ¿no? Que son gente de mucho éxito, que las mujeres, que beben sus sueños por ellos, pero yo no sé si es que excesivo narcisismo, no sé, algo que ocurre que de repente algunos prueban ya lo que es la homosexualidad, ¿no? Y se convierten en personas que les gustan personas de su mismo género. ¿Qué es lo que se aburren, quieren probar otras experiencias y luego resulta que les gusta? No sé, ¿qué ocurre ahí? Claro, en el caso de los artistas tienen una vida muy esquizofrénica y muy caótica, es decir, están de un sitio para otro. También el 80% de los artistas han tenido algún tema de salud mental. Entonces muchas veces están muy, de alguna forma, confundidos con su identidad, porque pensar que pasas de la nada a la alfombra roja, el síndrome de la riqueza repentina, eres millonario, famoso, y luego nunca es suficiente. O sea, el ser humano, estamos en una sociedad que las redes sociales lo que te dice es que nunca es suficiente, siempre puedes ser más guapa, tener una pareja mejor, tener un coche mejor, y aquí incluyen las experiencias. Hay muchas personas que están tan aburridas o han tenido como parejas sexuales lo tienen todo, que muchas veces dicen voy a dar un paso y voy a probar con el otro género. De hecho, por ejemplo, ha salido publicado Lenny Kravitz, que está muy de actualidad, que está en España dando conciertos, dice que ha tenido tanto sexo en su vida que ahora, desde hace unos años, es célibe voluntario. Célibe voluntario es que solo va a tener sexualidad con aquellas personas, lleva unos años sin nada, que realmente sea importante y significativo, porque ya ha tenido una sobresaturación. Esa sobresaturación sexual de experiencias te puede dar por, probar experiencias con otras personas, o te da por este celibato voluntario. A mí me dicen los jóvenes, el otro día en Instagram una chica de 17 años me dice que en su colegio todas las niñas se están liando entre ellas, ¿vale? Como práctica. Entonces me decía si ellas lesbianas. Entonces yo lo que le decía, y hay muchísima confusión porque los jóvenes tienen muchas experiencias, yo decía, mira, la orientación es, para que la gente lo sepa, tú vas por la calle, ¿en quién te fijas? Hombres, mujeres, los dos, ¿vale? Eso es la orientación, tu atracción, tu deseo. Otra cosa son las experiencias. Hay gente que tiene experiencias, sobre todo, pues, los jóvenes me están diciendo, pues yo me lío con mi amiga. No hay que normalizarlo, pero sí que es una realidad social que está, y lo viven como experiencias. O sea, tienen muy claro que es como, en plan, un juego o como una especie de doble vida, y entonces les genera mucho morbo, mucha adrenalina, la hormona del riesgo. Entonces lo viven como una parte, como una experiencia, ¿no? Por ejemplo, Rosalía, la cantante, ha tenido muchos perlas, ¿no? Que le ha dedicado a canciones, que los perlas son los gilipollas de mi libro, para todo el mundo. Entonces ella dice que se ha dado cuenta que le han hecho sufrir los hombres y que ahora, pues le apetece, está con una novia, está feliz, encantada, y que siente que con una mujer es un tipo de relación mucho más íntima a nivel sexual, más emocional, más sensible. Entonces también hay veces que vienen de experiencias traumáticas, es decir, cuando tú has sufrido en el amor, tú puedes llegar a esa bisexualidad o a esa experiencia con gente de tu mismo género porque lo has ocultado, porque quieres experiencias nuevas, porque vienes del trauma, por muchísimas razones, pero es verdad que a día de hoy sí que la gente quiere experiencias, y cuantas más diversas mejor. ¿Tienes que tener alguna predisposición para ello o cómo?
Claro, es decir, o sea, esto es como todo, ¿no? Hay personas que me dicen que sienten como que tenían un asunto pendiente, como que les hubiera gustado probar, ¿no? Diferentes cosas a nivel íntimo, a nivel sexual, y entonces ahí es cuando aparece, es decir, no todo el mundo vamos a ser bisexuales ni nada, para eso tienes que tener una predisposición. A mí, si me gustan los hombres y mi orientación es muy clara, o sea, no me, ¿sabes? Voy a tener experiencias. Luego hay un término también que se llama el heterocurioso. ¿Lo habéis escuchado? No. Bueno, pues el heterocurioso es, por ejemplo, pues un hombre, vamos a poner el caso, que es hetero, pero le gusta tener experiencias pues de algún tipo de práctica concreta, sin llegar a lo mejor a lo máximo del todo. ¿Algún tonteo? Algún tonteo, algún beso, algún tipo de intercambio íntimo con hombres, pero se define heterosexual. Y entonces ahí es como, ¿sabes? Que es como ahí esta parte. Experiencias que quizás, bueno, pues, no sé, la gente busca otras sensaciones, lógicamente. Mira, ahora quiero saludar a quien te hablaba un poquito así por encima antes, a Marta Bustos Góngora, que es escritora, divulgadora y creadora de contenidos sobre diversidad sexual, para que nos cuente un poco algunas cuestiones relacionadas con este asunto. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a tu programa y que lo único que hoy quieres hablar en este bloque sobre un tema de actualidad, ¿no? Hemos, como decía Lara, pues celebrado el Día del Orgullo y, bueno, pues contar experiencias sobre este asunto nos parece importante. Oye, ¿a ti qué te llevó a convertir la diversidad sexual como en el eje de tu trabajo como divulgadora? Pues, lo primero, muchísimas gracias por invitarme, por contar conmigo, porque como bien comentabais, el tema de la sexualidad y la discapacidad, la gente cortocircuita. Yo, para que os hagáis una idea, os voy a contar una anécdota, si me permitís, que es que yo tuve un accidente, ¿no? Y estuve ciega durante un año y bueno, al cabo de un año recuperé la visión de un ojo, ¿no? Y cuando empecé en redes sociales a divulgar, recuerdo que una vez estaba haciendo un directo y yo en aquel momento, ahora ya no estoy con esa pareja, pero tenía a mi pareja y recuerdo una persona me preguntó si yo tenía relaciones. Y claro, yo le dije, señora, ¿usted ha visto a mi marido? Que es guapísimo, ¿qué tal? Yo lo que estoy es ciega, pero soy una persona que se relaciona igual que usted, claro. igual que cualquier otra. O sea, ¿cómo no voy a tener relaciones, no? Y eso me dejó tanta huella que dije, ostras, este es un tema que primero siempre me ha encantado, las relaciones humanas. Además, yo en mi caso soy bisexual, he tenido experiencias por ambos lados. En ese caso mi pareja era un hombre, ¿no? Pero dije, ostras, este es un tema que primero que interesa mucho porque la gente a la que tú tienes una discapacidad te infantilizan un poco, ¿no? Te tratan un poco como si fueras una niña pequeña. Sí. Y dime. No, que estoy totalmente de acuerdo. Lo hemos hablado en muchas ocasiones con Lara, te infantilizan, eres una persona sexuada, en fin, como que la libido no lo tienes, ¿sabes? Y lógicamente, claro. pues no sé, yo estoy en silla de ruedas, pero vamos, claro que me gustan las mujeres en este caso y... En verano no os podéis ni imaginar cómo está la testosterona, ¿eh? Sí, claro, es por las nubes. Sí. A Lara Ferreiro te la presento, es la que te acaba de hablar un poco. Hola, Marta. Y bueno, está aquí con nosotros escuchándote, con lo cual tal, Lara? puede interactuar cuando ella quiera. Oye, una pregunta te quería hacer. ¿Por qué crees que todavía hace falta explicar conceptos que, pues que ya deberían ser ya cotidianos, ¿no? Bueno, yo creo que es que se juntan aquí, como bien comentaba ella Laura, el tema de las dos minorías. Las personas con discapacidad hace unos años se escondían. Es que no había unos derechos. Bueno, a día de hoy ya tenemos unos derechos, ya tenemos unas normativas, pero faltan muchas por aplicarse todavía. En muchos locales, muchos edificios que coartan totalmente la libertad de movimiento de una persona que está en silla de ruedas, ¿no? Entonces, hace unos años esto era totalmente desconocido. Yo, por ejemplo, mi discapacidad es sobrevenida, pero yo tengo un tío que, murió hace unos años, que en paz descanse, que tenía una discapacidad cognitiva muy grave desde nacimiento, y yo recuerdo salir a la calle con él hace unos años, cuando yo tenía pues 10, 12, 15 años, y ahora que tengo 30, la diferencia
es abismal. Estamos empezando a normalizar lo que es normal, a dejar de esconder a gente que antes se la trataba, bueno, no sé si habéis visto anuncios de gente con discapacidad de hace unos años, de los subnormales, y hablando como si fueran unas criaturas extrañas, ¿no? Y cada uno dentro de su discapacidad, sea cognitiva, sea sensorial, sea de movilidad, al final somos personas, ¿no? Que merecemos cualquier derecho como ninguna otra. Y encima, si le sumas el tema de la homosexualidad, de la libertad sexual, ostras, pues son, digamos que son dos minorías que han andado siempre en las sombras, teniendo su propio red de gente que apoya esto, o los cuidadores en el caso de la gente con discapacidad, pero siempre en un segundo plano. Entonces yo creo que, por ejemplo, las redes sociales, a pesar de que bueno, tienen sus cosas malas, ¿no? Como todo en esta vida, en este caso a minorías nos han ayudado muchísimo, porque hay gente que simplemente no es que esté en contra o no es que no quiera darle derecho a gente a homosexuales o a gente con discapacidad, es simplemente que es una realidad que desconoce. Y entonces las redes han acercado este tipo de realidades, de decir, ostras, vale, tú no ves, o tú tienes una discapacidad visual y ves X porcentaje. ¿Cómo lo haces para vivir? ¿Cómo te apañas con esto? ¿Cómo es la vida teniendo una pareja, 2 mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que si tú no las tienes cerca, y hay una frase que se dice mucho, que es que lo que no se nombra no existe, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú no lo ves, si tú no sabes que existe, no puedes imaginarte cómo es ese tipo de realidad, ¿no? Y al final lo que sí que está claro que donde las dos luchas confluyen es en este respeto por ser, de la manera que tú quieras, muy promiscua, menos promiscua, más de cualquier manera, pero la libertad de ser como cualquier otra persona, sin discapacidad, heterosexual, con un modelo de familia más normal, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco yo creo que está habiendo una revolución bestial de todos estos temas, porque sin ir más lejos, yo por ejemplo en un podcast que tengo en YouTube que se llama Si te he visto no me acuerdo, todo esto, hablamos de sexo, de amor, de discapacidad, precisamente por todo esto que te digo, de yo llegar al mundo de las redes sociales y decir, madre mía, aquí la gente no tiene ni idea de cómo es nuestra vida, de que sentimos deseo, de que somos personas igual que tú que yo. Uh-huh. Y sí. Lara, te quería preguntar. Sí, bueno, Marta, agradecer muchísimo tu voz, además un referente en redes sociales sobre este tema. Las personas con discapacidad y diversidad sexual sufren relaciones de abuso a nivel sexual, a nivel psicológico, maltrato en silencio, ese doble rechazo. Me gustaría saber para ti qué consecuencias ha tenido, qué te ha hecho sufrir, ¿no? Porque hay personas que dicen, a mí me ha hecho sufrir la discapacidad, me ha hecho sufrir, no sé tú, bueno, en este caso, porque además se une con tu diversidad sexual, que valoro muchísimo tu testimonio, y qué mensajes le dirías a estas personas que sufren en silencio y que nos están escuchando porque están tan invisibilizados y tan machacados que ni siquiera muchas veces se atreven, ¿no?, a hablar y alzar la voz y decir basta. Sí, pues este es un tema que es un melón, es un buen melón, porque cuando por ejemplo tú ya hay una jerarquía en una relación, ¿no? Por ejemplo, una jerarquía invisible que ya se da puesta por la sociedad, ¿no? De que, por ejemplo, tú tienes discapacidad y tu pareja no. Tú ya te colocas inconscientemente en una posición inferior, ¿no? ¿Eso qué significa? Que tú quizá tolerarías ciertos abusos, ciertos comentarios, ciertas dinámicas que si no tuvieras una discapacidad no lo harías, ¿no? Porque yo me he visto, mi expareja es fantástico, no en ningún caso hablo de él, pero sí que he podido sentir inconscientemente mi mente decir, bueno, no pasa nada, porque hay una vocita que te dice, ostras, es que si no nadie me va a querer cuidar o nadie me va a ayudar o nadie me va a acompañar, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante, lo primero, saber el valor que tenemos todos como personas. Independientemente de cómo seas, de lo que tengas, todos tenemos un valor, todos tenemos algo que aportar, y que
en nuestro caso, la discapacidad, que es no tener la capacidad para hacer algo, ya está, no es ser peor ni mejor persona, es simplemente, pues, eso, tener una dificultad y necesitar ciertas herramientas y cierta ayuda. Cuando tú tienes discapacidad, se te olvida que el resto del mundo también necesitamos, todo el mundo necesita ayuda de una manera o de otra, ¿no? Somos seres sociales. Entonces, yo creo que lo primordial es recordarte el valor que tienes como persona, recordarte que nadie te está haciendo un favor por ayudarte o por, yo qué sé, pues las personas que son totalmente dependientes, ¿no? Tú tendrás otras cosas que aportar. Y luego, sobre todo, lo más importante es construirte una red de apoyo que esté ahí para ayudarte. O sea, una red social, pues bien sea de tu familia, de unos amigos, si por lo que sea, pues no tienes la familia cerca o no tienes una familia. Hay muchas asociaciones, hay muchísimas asociaciones que defienden nuestros derechos, que nos ayudan a incluirnos laboralmente, que hacen un montón de actividades. Entonces yo intentaría rodearme de un grupo bueno de personas para el que si yo tengo un problema o me siento sola o me siento discriminada, pues al que acceder, compartirlo, sentir apoyo, ¿no? Entonces yo creo que al final lo más importante es eso, porque las personas salvamos a las personas, es la única manera a mi parecer. Marta, si quieres me contestas, si no, no, pero es por curiosidad un poco y sobre todo más que curiosidad, por aprender, y yo creo que quienes os estén escuchando también saber un poco de qué va esto, porque a lo mejor están viviendo la misma experiencia y no han tenido el arrojo, la valentía de dar el cambio, no lo sé, miedos, familia, amigos, no sé, pero nos has dicho que primero tuviste una pareja hombre y luego has tenido una pareja mujer. No sé si sigues con la segunda o con la primera, pero bueno, el caso es cuando tu cabeza hace un clic y ya dice de repente voy a probar. ¿Y por qué? ¿Por sensibilidad? ¿Por dulzura? ¿Por comprensión mejor que un hombre? ¿Por qué cuestión? ¿Por despecho? No sé, ¿por qué cuestión? No, pues de hecho yo ahora mismo no tengo pareja, ¿eh? Yo es que supe que era bisexual hace mucho tiempo. Lo que pasa es que parece que si no has tenido una pareja y solo has tenido relaciones esporádicas o algún tipo de affair de unos meses sin haberlo, digamos, formalizado tanto, parece como que no cuente, ¿no? Y el otro día lo hablaba con un amigo mío que es gay, lo hablaba en el podcast este que tengo que te digo, de que parece casi que está más aceptado el ser gay o lesbiana que el ser bisexual, porque el ser bisexual tenemos esta connotación de, ostras, no te decides, o es un puente para llegar a... Y yo lo que creo que... yo creo que todo el mundo tiene sus preferencias, de que hay gente que dice yo soy heterosexual y totalmente heterosexual, y gente que dice yo soy homosexual, totalmente homosexual, pero sí que creo que el abanico del medio es mucho más amplio y no mucha gente no lo dice por este estigma que hay, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, yo siempre me había fijado en los hombres en las películas, pero también en las mujeres. La diferencia es que yo las mujeres pensaba, guau, que quiero ser como ella, ¿no? Quiero ser como ella. Y unos años más tarde, pues, yo, por ejemplo, de adolescente, pues, me enamoré de una amiga mía, ella y yo tuvimos un affair, y claro, yo dije, ostras, ahora soy lesbiana, y parece como que tengas que escoger, ¿no? Y ya te digo, no simplemente las relaciones entre mujeres son muy distintas, muy distintas. Uh-huh. Claro, hemos crecido socializando diferente, ¿no? Pues con una mujer es casi como tener la intimidad que se crea es de casi como con una amiga, ¿no? Tú puedes compartir la ropa, te haces peinados, si estás con la regla no te van a invalidar. O sea, hay ciertas cosas que son ¿no? muy... Claro, o sea, es una total comprensión como puede suceder entre hombre y hombre, ¿no? Entonces, el tema de la bisexualidad, ya te digo que yo casi lo veo como que a mí me costó decírselo a mis padres, y es una cosa que a día de hoy todavía lo digo un poco con la boca pequeña por lo que te digo, porque parece como que no te decidas, o sea como esto que se dice de ay, son viciosos. Yo no lo veo así para nada, yo simplemente veo que bueno, hay gente que nos fijamos más en una conexión con la persona, en la belleza en general, no tanto en decir tiene estos genitales, tiene los otros, o sea, es una persona y puede haber una conexión y un amor que va más allá de
Está de claro. algo tan... Sí. Lara, a ver, ¿qué silogismo o paralelismo puede tener el ser humano con los animales? Porque nos han socializado, somos seres racionales, pero hay ciertos paralelismos con algunos animales, ¿no? En la selva se propicia la promiscuidad, se propicia la homosexualidad, se propicia todo, ¿no? Acabas de tocar el gran debate que es si somos polígamos o monógamos. Dicen que somos polígamos por naturaleza. Nosotros venimos de la selva de hace muchísimos miles de años, y entonces lo que se dice que el cerebro está formado por 3 capas. La primera capa es el cerebro reptiliano, que es la zona animal. Luego está el cerebro del mamífero, que es la zona de las emociones, y el último es el neocórtex, que es el que nos hace pensar. Con lo cual, si vas a la parte más instintiva, más primitiva, somos animales. Lo que pasa es que nos han socializado. Nos han domesticado. Exacto. Oye, Marta Bustos, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos tu experiencia, que seguramente que sirva de ejemplo para que otras personas te escuchen y, bueno, pues que sepan y que te sigan en redes sociales. Por ejemplo, ¿dónde? Cuéntanos, ¿cómo te podemos seguir? Pues el nombre está un poco complicado porque fue un nombre sin pensar. Yo no tenía pensado hacerme influencer. Entonces, en YouTube estoy a Martadela con olivas, como mortadela, pero Martadela con olivas. Muy bien. Y en Instagram, en TikTok, estoy como Stuntman Marta. O si me buscan por mi nombre, Marta Bustos Góngora, ya estaría. Pues enhorabuena y nada, por todo lo que haces. Sí, dime. Muchas gracias. No, nada, que os quería agradecer esta entrevista y así como broche final, nada, yo quisiera pedir respeto, que a veces hay cosas que nos pueden costar de entender, son otras realidades, pero que al final hay que pensar que si no hacemos daño a nadie, hay ciertas cosas que yo creo que todos debemos respetar, y aunque no entendamos del todo. Pues gracias a ti por ser como eres, por hacer lo que haces, a lo que te dedicas y por ayudar a tanta gente que seguramente a lo mejor no te des cuenta de lo que haces, pero seguramente también pues ayudes a muchísimas personas. Y Lara Ferreiro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más, nuestra psicóloga experta en el amor y en la felicidad, que le damos poca importancia, pero nos evitaríamos muchos problemas de salud mental, ¿verdad? Sí, para toda la gente que quiera salir de relaciones tóxicas, siempre lo digo y agradezco mucho la divulgación de mis libros, Adicta a un gilipollas y ni un capullo más, y me pueden encontrar en psicóloga_Lara Ferreiro, y que estaré encantada de contestar todas las preguntas, y que por favor hay que seguir luchando para los derechos de las minorías, de las personas con discapacidad y de las personas LGTBIQ+, del colectivo. Lara Ferreiro, una gran profesional, una mejor persona. Gracias por estar aquí y nosotros nos despedimos ya hasta la próxima semana, que vamos a ir despidiéndonos ya hasta después del verano, pero bueno, todavía queda, así que sean felices, mucha paz, mucho amor y bueno, pues eso, mucha felicidad. 24-7-365. Hasta la próxima, hasta luego. Este programa te lo ha ofrecido Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad.